Estamos de vuelta, son las 9:31 y vamos a hablar ahora de un tema duro porque a todos como individuos y ni que hablar como padres nos conmueve. Es la ley de muerte digna que ya está reglamentada en nuestro país a partir de una cantidad de situaciones que se habían presentado públicamente y que generaron un debate en la sociedad de aquellos padres que por determinadas circunstancias vivían una situación muy dolorosa por un accidente, por una enfermedad crónica o inclusive porque tenía un hijo que al nacer, como en el caso de Selva, a la que vamos a conocer ahora en un ratito nada más en esta nota, que mamá de Camila, que nació en estado vegetativo, que nunca tuvo un signo vital más allá de el estar, porque no parpadeaba, no tragaba, nunca habló, digamos, una bebita que permaneció en una cunita de hospital durante 3 años, que podía mantenerse viva gracias al soporte vital de un respirador mecánico, y ella durante 2 largos años batalló fuertemente para traer conciencia de que la vida de Camila no era digna, porque Camila no estaba. Era un ente. E inclusive les puedo contar la experiencia personal. El año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de conocer la Selva y uno sufría como padre un impacto enorme cuando la veía a ella expresar todos estos sentimientos. Pero claro, nosotros no somos ella, nosotros no estamos todos los días viendo cómo tu hija o tu hijo o un familiar se encuentra en una situación que los médicos reiteran y reiteran que es inamovible, que así va a quedar, que no hay posibilidad de que esta realidad se modifique. Entonces empezás a entender los motivos y los conceptos de una cantidad de personas que sufren y que padecen de esta situación. Vamos a conocerla juntos, a Selva, la mamá de Camila, que estuvo durante 3 años en estado vegetativo con ayuda de respirador artificial y que hace 2 meses fue desconectada. Fundamentalmente, el indicio de poder comenzar con esta lucha lo dio el dictamen del Comité de Bioética del INCUCAI. Cuando nosotros pedimos al INCUCAI que interviniese en el caso de Camila, ellos hicieron un análisis exhaustivo de la situación clínica de Camila. Entonces, en su dictamen lo que dijeron es que el estado de Camila era irreversible, irrecuperable, y que lo que sería más lógico para ella sería permitirle partir dignamente, sin dolor, sin sufrimiento, sin agonía, porque todos los tratamientos que se le estaban haciendo hasta el momento eran fútiles, no estaban dando ningún tipo de resultado ante el diagnóstico de estado vegetativo permanente. Cuando el 30 de noviembre se logró la media sanción en diputados, fue realmente un alivio. Fue la sensación de que íbamos por un buen camino, pero todavía estaba faltando la otra media sanción en el Senado, en la Cámara Alta. Así que también hicimos contactos con los senadores, hablando con ellos, llevándoles información, porque teníamos también los dictámenes de los comités de bioética de la Fundación Favaloro, del Centro Gallego, todos los equipos interdisciplinarios que intervinieron en el caso concreto de Camila y pudieron decir que lo que se estaba haciendo era encarnizamiento terapéutico. Es la ley 26.529 que fue modificada y esta ley es la 26.742. Es Camila la que nos marcó este camino. Yo solamente fui un instrumento para ella de lograr esta ley nacional. No fue logro mío, fue el logro de toda una sociedad pensante que hasta ha llegado a modificar estructuras de pensamiento, paradigmas, a partir del debate, de la discusión, del encuentro, del acuerdo y del desacuerdo. Todo eso generó un cambio de mentalidad hacia el bien común. Obviamente el Defensor del Pueblo va a darle lugar al Ministerio de Salud, que es el órgano encargado de la reglamentación de esta ley nacional. Sabemos de un caso muy impactante, que es el caso de Marcelo Díez, un hombre de 47 años que hace 18 años está en estado vegetativo, luego
de un accidente. La familia ha hecho un camino desde lo judicial, pero nosotros sabemos que ahora está la ley nacional. Lo está amparando la ley para tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Pero las cosas se hacen difíciles y está muy compleja toda la parte legal. Pero ya está la ley nacional. El tema es que la provincia de Neuquén, que es donde este muchacho está, no adhirió todavía a esta ley nacional de derechos de los pacientes. Sabemos que va a implicar mucho trabajo, ya sea de los centros de salud, de los profesionales de la salud, ya sea médicos o enfermeros. Todos necesitan a lo mejor un acompañamiento, un entrenamiento o capacitación que tiene que ver con qué es lo que dice la ley y hacia qué apunta, para no cometer excesos, para saber que los tratamientos, cuando son desproporcionados a los resultados esperados, ahí se está cometiendo encarnizamiento terapéutico. El médico tiene que saber dónde está el límite y ese límite te lo va a dar la reglamentación de esta Ley Nacional de Derechos de los Pacientes. Bueno, y esta no es la primera vez que se habla sobre este tema, pero sí efectivamente la aparición de esta ley y de la reglamentación de la misma trae una situación menos compleja para la comunidad médica que hasta este momento se tenía que parar en un lugar muy complejo y muy complicado. Tenía la familia que le requería y casi lo instigaba para poder terminar con determinadas realidades que ya eran insostenibles para ellos, y por otra parte el médico que les decía que no podía, que pese por ahí a estar de acuerdo, sabiendo que el tratamiento no iba a poder evolucionar correctamente en ese paciente, no tenía las herramientas para poder tomar una decisión porque implicaba muchísima responsabilidad. Está con nosotros el doctor Jaime Lasovsky, así se llama, Jaime para mí, sí, a partir de este momento. Perfecto, Dolores. Nosotros hemos hablado en otras oportunidades de esto y la verdad es que siempre los médicos decían, pero nosotros no podemos hacer nada. Es mucha la responsabilidad que se tiene, pero claro, el médico también acompaña a ese paciente durante esos largos años o esa familia durante esos largos años en el sufrimiento, en el dolor, en sentir que esa persona no está bien en esas condiciones, está mucho peor de lo que podría estar. Sí, la situación de estado vegetativo permanente causa mucho sufrimiento, no solo al paciente, que no está consciente, digamos, pero su cuerpo sufre las consecuencias, como a la familia que tiene que pasar durante muchos años acompañando esa situación, alterando, digamos, su vida cotidiana y sobre todo sufriendo íntimamente al ver, como vos bien definiste, a la persona en ese estado, digamos, con vida y sin vida, digamos, un estado intermedio en el cual no puede gozar de ninguno de sus derechos. Para los médicos es siempre una situación compleja porque los médicos hemos sido educados y entrenados en defender la vida, en proteger a las personas y nunca en tomar una decisión que vaya en contra de utilizar luchar. El último recurso, exactamente. Claro, obvio. Así que se plantea, es un dilema importante. Lo que hace esta ley, que como bien explicó la señora Herbón, en realidad es una modificación a la Ley de Derechos del Paciente. La Ley de Derechos del Paciente ya estaba sancionada hace un par de años, en la cual decía, lo que hace es poner por encima de todo la voluntad, la autodeterminación de las personas con respecto a su cuerpo, con respecto a su salud. O sea, es el paciente o los familiares que lo acompañan, en el caso que el paciente no esté consciente, quienes tienen que decidir qué tratamientos recibe o no recibe una persona. Eso decía la ley, o dice la Ley de Derechos del Paciente. Lo que modifica la Ley de Muerte Digna es que lo amplía a estas situaciones en que la persona no está consciente, está en un estado crónico irreversible o un estadio terminal en la cual los tratamientos son desproporcionados. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no van a lograr ningún resultado. O sea, no hay posibilidades de recuperar a la persona. Y cada vez más se ha generado una brecha enorme entre lo que la medicina y la tecnología puede ofrecer y entre lo que significa la vida y el mantenimiento de un paciente, ¿no? La tecnología en los aparatos, en fin. Antes, por ahí, nadie estaba sometido a esta situación porque no se tenían los recursos para sostener una vida en estas condiciones. Exactamente, eso es lo que hay que pensar. La pregunta es si esto es una vida, ¿no?
Esa reflexión es muy interesante, es muy importante, porque hace 50 años atrás, cuando no existían los respiradores artificiales o cuando no existía la forma de colocar nutrición parenteral por vía endovenosa o hidratación, la persona simplemente fallecía, digamos, por efecto de la naturaleza. Ahora las personas sobreviven por efecto del ser humano, digamos, o sea, por la intervención de la medicina o de la sociedad misma, de la tecnología, que están imprimiendo, que están prolongando esa situación sin posibilidades de que sea reversible, sin posibilidades de que se recupere en la inmensa mayoría de los casos. Doctor, ¿qué pasa con aquel paciente que es consciente, no como digamos el caso de esta bebé como Camila, pero sí del paciente que es consciente de una enfermedad crónica, que lo tiene postrado por ahí hace muchísimos años, con un tratamiento engorroso, doloroso, difícil de sobrellevar? ¿Tiene la posibilidad a partir de esta ley de poder peticionar que se le deje de suministrar un tratamiento para tener la posibilidad de morir naturalmente? Es así, exactamente. O sea, esta ley aplica para cualquier persona. Lo que se da, lo que se especifica son los niveles de autonomía. Primero está el paciente que está consciente. El paciente tiene dos momentos para decidir. Uno es, por ejemplo, en una enfermedad que uno sabe que va a ser crónica, dolorosa, deteriorante. Exacto. Y al saber eso puede dar sus directivas anticipadas. Eso lo establece la ley. El derecho de ese paciente Exacto. está por encima de lo que decida la familia, porque también acá por ahí se puede generar una encrucijada entre la persona que frente a lo que siente y a lo que padece decide, y su esposa o sus padres o sus hermanos que necesitan y pretenden intervenir en esta decisión. Bueno, justamente existe, la ley establece un orden que se conoce como orden de prelación. Sí. O sea, primero es la autonomía de la persona, Perfecto. O sea, dueño de su cuerpo. Y en segundo lugar, digamos, si esa persona no está consciente o no ha dejado sus directivas anticipadas, o sea, si ha dejado sus directivas anticipadas hay que respetarla estrictamente, como fue el caso que se dio recientemente en el caso de los pacientes testigos de Jehová que tenían por escrito que no querían recibir transfusiones de sangre. Exacto. Aplica para estos casos también. O sea, la persona dejó por escrito. Es lo mismo, porque es el derecho de la persona a decidir sobre su cuerpo y sobre su salud. Cuando la persona no dejó directivas anticipadas o cuando no está consciente, lo que se hace es recurrir en distintos grados de acercamiento, digamos, a las personas relacionadas. O sea, en padres, hijos, cónyuges, convivientes, familiares del segundo grado, tercero o cuarto grado, o en el caso de que si no existe ninguna relación familiar, la ley contempla la posibilidad de personas que sean cuidadores del paciente o que un juez haya determinado un representante legal para tomar la decisión. Doctor, ahora como médico le quiero preguntar, nosotros siempre que escuchamos o hablamos sobre esta circunstancia nos basamos fundamentalmente en el diagnóstico médico, en lo que supuestamente le va a ocurrir a ese paciente, en las posibilidades de cura o no que tiene y en las posibilidades de tratamiento o no que tiene. ¿Se tienen certezas? No, absolutamente no. Así que, bueno, la medicina es una ciencia, pero que todavía requiere mucho conocimiento. Una de las situaciones que más costó en las discusiones entre los senadores y diputados, justamente es el tema del estado vegetativo permanente, que existen casos aislados que después de años de estar, digamos, como inconsciente o desconectado de la realidad, algunas personas se han recuperado. Esto es anecdótico, digamos. Esto está más relacionado con lo que nosotros vemos por ahí en las películas, ¿no? Que es latente y aparte es un deseo absolutamente lógico y natural que todos sentimos frente a una situación. Quiero poner el ejemplo de Gustavo Cerati, que se encuentra en estado vegetativo y uno escucha, ¿no? el dolor y la profundidad de los dichos de su madre cuando dice que frente a su conversación o a su diálogo, él responde con un gesto en la mano. Claro, al no tener certeza sobre esa situación, también es muy complejo, ¿no? Tomar decisiones. Hay algunas diferencias, digamos. Hay ciertas situaciones, no conozco el caso particular de Cerati y el estado clínico. No, me refiero al estado clínico específicamente. Pero en general, digamos, a veces el sistema neurológico no es totalmente conocido. Entonces puede suceder que el daño no sea visible, sino que se expresa en una falta de comunicación, no puede hablar, no está conectado.
pero podría suceder de que se restablezca, digamos, pero en el caso particular, cuando se trata de una hemorragia cerebral, como sería este el caso, sí, y ya el daño sí es visible, o sea, el daño, entonces uno puede mirarlo. Uno puede predecir que la posibilidad de recuperación es prácticamente nula, sí, no digo en este caso en particular, pero cuando hay un daño reconocible, visible, pasa eso. Y estas son las cosas que hay que considerar, digamos, es muy importante. Una diferencia es con el estado vegetativo permanente, sí, que uno puede no saber, digamos, la posibilidad de recuperación, aunque es muy baja, y la otra es el estado de muerte cerebral. O sea, cuando hay un estado de muerte cerebral, que es lo que la ley de trasplantes habilita, ya digamos considera que la persona no tiene ninguna posibilidad de recuperación, cuando se hacen estudios de electroencefalograma y no hay ninguna respuesta de nada, en ese caso la ley de trasplantes habilita la desconexión, siempre que se haya autorizado, por supuesto, previamente, para la utilización de los órganos. Por eso digo, es diferente un estado de muerte cerebral de un estado vegetativo en el que hay actividad cerebral y uno no puede saber a veces si se va a recuperar o no. Esa actividad es mínima, esa actividad, digo, para conocer un poco más, ¿puede variar? ¿Puede evolucionar por momentos e involucionar por otros? En general es bastante estable, en la mayoría de los casos es sumamente estable y por eso digo, es muy anecdótico que se recuperen estas personas que después de un año, porque el estado vegetativo permanente requiere un año de estar en ese estado permanente inalterado. Lo que se deterioran son el resto de las funciones del organismo, del cuerpo, la piel, el corazón, los riñones, digamos, con el paso del tiempo. Nosotros hablábamos de una situación y en el caso de Selva mencionaba el encarnizamiento médico, ¿no? Sí. ¿Por qué? Y creo que con esta expresión nos dio pie. Este estado vegetativo puede provocar trastornos en el organismo que requieran a su vez de otras intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, para poder sostener, no sé. Entonces ya uno piensa que está tratando de llevar adelante una epopeya, ¿no? Y de generarle a su vez un sufrimiento o un dolor a esa persona innecesariamente. Sí. Acá en este caso el médico siempre va a intentar hacer lo posible por recuperar al paciente y por sostenerlo. Si por ejemplo tuviera infecciones, administrarle antibióticos o si requiere una cirugía, darle una cirugía. Lo que la ley pone sobre la mesa, digamos, sobre la cuestión es de que no es la decisión del médico lo más importante, sino la decisión de la propia persona o de sus familiares, las que tiene que dar su consentimiento informado y aceptar si esas terapias, previa explicación de las posibilidades de éxito, de las posibilidades de complicaciones, y la familia, la persona si está consciente, o la familia, decidir ellos si aceptan o no esas terapias de acuerdo a las probabilidades de éxito, para evitar el encarnizamiento terapéutico. Por último, ¿qué pasa con aquellas provincias que, como veíamos el caso de este hombre que está hace 18 años en estado vegetativo, no se adhieren a esta ley? No sé, desde el punto de vista legal, si efectivamente se puede pedir un recurso o se puede pedir un traslado para hacer efectiva la reglamentación de esta ley. Sí, el traslado... O si no suena injusto, ¿no? Sí, suena injusto. Porque suena que para unos sí, que para otros no. Sí. Bueno, en el sistema legislativo argentino es un tema siempre en materia de salud, porque la competencia en salud, cuando se constituyó el país en 1853, no fue delegada al gobierno nacional. Claro. O sea, toda la autoridad sobre temas sanitarios permanece en las provincias. Por lo cual, cuando sale una ley nacional es necesario que se ratifique, o sea, que cada congreso provincial diga que adhiere o no adhiere a una ley. Pero de todas maneras, las leyes nacionales sirven como, no jurisprudencia, sino como antecedente jurídico. Y si ellos recurren a la justicia en Neuquén o en cualquier provincia, un juez puede tomar como antecedente la ley nacional y si el juez decide, para otorgarle la autonomía, el derecho, a reconocer el derecho a la autonomía. Bueno, ha sido muy interesante. Gracias, doctor, por haber venido. Hablábamos de muerte digna y esta nueva ley que ya está reglamentada a nivel nacional. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Estamos de vuelta con vos en un minuto. No te vayas.